Vamos a inclinar nuestro rostro. Vamos a pedirle al Señor que Él sea el que hable en esta tarde a nuestras vidas. Amén. Precioso Señor, te alabamos y bendecimos tu nombre. Te damos gracias porque nos permites estar aquí en tu casa, alabarte y bendecirte. Y ahora, Señor, te pedimos que tú seas el que hable a nuestras vidas, que hables a nuestro corazón, Señor. Tú conoces la necesidad de tu pueblo y yo la pongo delante de ti, Señor, para que tú seas el que traigas la palabra a cada uno de nosotros. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Pues seguimos con nuestra serie de El Cuerpo de Cristo, la Iglesia, y hemos tocado varios aspectos del Cuerpo de Cristo, pero algo que nos ha faltado hablar es acerca del ministerio dentro de la iglesia. Y a veces nosotros pensamos que no tenemos un llamado específico de parte del Señor, pero déjeme decirle que cada uno de nosotros tenemos un llamado. Dios no nos sacó del mundo, no nos llamó de donde estábamos para solamente venir y estar sentados. ¿Qué piensa usted de eso? Que Dios le sacó de donde estaba para solamente estar en su lugar cada domingo y escuchar el mensaje y regresar a su vida diaria, o Dios tiene algo especial para cada uno de nosotros. Hoy quiero enfocar el ministerio hacia las mujeres. Déjeme decirle que en las iglesias la mayoría son mujeres. Y si contamos aquí en la iglesia se va a dar cuenta que somos muy pocos varones y más mujeres. ¿Y a dónde quiero llevarlo con esto? Mire, hoy en día se habla mucho de el feminismo, de la liberación de la mujer, de los derechos de la mujer, de las libertades de la mujer, pero algunos piensan que la iglesia está peleada con esto y que nosotros no le damos el lugar a la mujer. Pero si nosotros estudiamos la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que la mujer tenía un lugar muy importante en el ministerio de la iglesia. Tenía un lugar muy importante en la vida de Jesús, ¿sí? Y esto es algo interesante porque muchos de nosotros pensamos que la mujer no puede ocupar cargos ministeriales dentro de la iglesia y que solamente van a hacer cosas básicas. A lo mejor aquí digan en la iglesia, no, pues aquí sí se nos da la oportunidad de participar. Sí se nos da la oportunidad, pero ustedes saben que este mensaje no solamente es para ustedes, sino también para gente que nos está viendo. En algunos lugares está prohibido que las mujeres tomen el púlpito y que compartan la palabra del Señor. Pero déjeme decirle que el tema de las mujeres en el ministerio es primordialmente una discusión del Nuevo Testamento. Pero existen textos en el Antiguo Testamento que requieren nuestra atención. Y uno de ellos es Génesis 1, del 26 al 28. Fíjese cómo dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Este texto indica que el hombre y la mujer fueron hechos juntos a la imagen de Dios y que se les dio el dominio a los dos, ¿sí? A veces en nuestra sociedad se nos ha enseñado que la mujer está ¿para qué? Para estar en la casa, para cuidar a los hijos. Pero lo que nos está enseñando este texto es que Dios puso al hombre y a la mujer para que hicieran una labor juntos, ¿sí? Y esta labor era llenad la tierra. Dice, fructificad, multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla, ¿sí? Entonces esto es algo que no es solamente del varón, sino también de la mujer. Y fíjese
Como en Éxodo 38 nos dice, también hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo. Aquí vemos algo interesante, que las mujeres participaron en la construcción del tabernáculo, en las partes y piezas que componían el tabernáculo. Y dice que estas mujeres llevaron sus espejos. Ahora, a lo mejor usted está pensando en unos espejos como los que usamos hoy en día, pero los espejos que se usaban en este tiempo eran de metal, eran de bronce, pero era un bronce muy pulido. Y era tal el brillo que tenía que se podía reflejar el rostro de uno. No como los espejos de ahora, pero sí se podía distinguir el rostro de la persona. Ahora, vemos también que en 1 Samuel 2, del 1 al 10, se menciona a mujeres que desempeñaron un papel importante en la adoración de Israel. Aún más importantes son las mujeres que tuvieron papeles de liderazgo y que consecuentemente proveen una base antiguo testamentaria para el concepto del ministerio de mujeres. ¿Sí? ¿Qué mujeres aparecen en el Antiguo Testamento? A lo mejor ustedes se acuerdan de Miriam, la hermana de Moisés y de Aarón, de Hulda, que era una profetisa en el pueblo de Dios, ¿sí? Y algo que es interesante es que nosotros tenemos la idea que el ser profeta solamente era para los varones, pero aquí nos enseña en Éxodo 15:20 que Miriam era profetisa, ¿sí? Y dice el texto así: y María, la profetisa hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María le respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, echó en el mar al caballo y al jinete. ¿Se da cuenta cómo las mujeres jugaban un papel importante también en el tiempo de Moisés? Y que no solamente eran las que cuidaban a los hijos, que estaban al pendiente de la casa, sino que también participaban de la vida diaria, ¿ok? Fíjese, en Segunda de Reyes 2, 22, 14 al 20, vemos también a esta Hulda. Fíjese, dice así: entonces fueron el sacerdote Hilcías y a Ahicam, Acbor, Safán y Asaías, a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tikba, hijo de Jarcas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decid al varón que os envió a mí, así ha dicho Jehová, he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Y así podemos ir viendo esta historia donde Hulda juega un papel importante en el destino del pueblo de Israel. Pero no solamente ella, a lo mejor alguien de ustedes se acordará de Débora, ¿sí? ¿Quiénes han leído de Débora? Bueno, Débora también fue una profetisa, pero se le recuerda más por su actividad como juez de Israel y líder en tiempos de conflictos. Esto lo vemos en Jueces capítulo 4 y capítulo 5. ¿Sí? Las mujeres en los tiempos bíblicos generalmente no eran educadas y los rabinos alertaban contra enseñarles la ley. A las mujeres no se les permitía aprender. La información limitada de las fuentes antiguas indica que mujeres eran consideradas respetables, no tomaban parte en la vida pública. En vez de eso, se esperaba que aquellas mujeres pasasen la mayor parte de sus vidas dentro de los confines del hogar. ¿Se da cuenta? Incluso déjeme decirle, había algunos rabinos que decían: gracias Dios porque no me hiciste una mujer. ¿Sí? Entonces esto era algo tremendo, porque a la mujer se le consideraba no como una persona, sino como un objeto. Y esto denigraba la posición de la mujer. Pero ¿sabe qué sucede? Cuando Jesús viene, Él cambió todo esto.
Toda la perspectiva que se tenía de la mujer, Él empezó a cambiarla. Porque Jesús inició conversaciones aún con mujeres no respetables, ¿sí? Como por ejemplo la mujer de Samaria. ¿Cuántos se saben la historia de esta mujer? Se encuentra en el capítulo 4 de Juan. Y fíjense que debido al testimonio de esta mujer, de la samaritana, el pueblo creyó en Jesús, ¿sí? Y esto es algo importante, porque no fue un varón que fue a predicar a Samaria, sino fue una mujer que llevó el mensaje al pueblo de los samaritanos. Entonces, ¿esto qué nos está enseñando? Que la mujer juega un papel importante en la vida de la iglesia, hermanos. Fíjese, Jesús tenía mujeres discípulas que le acompañaron desde Galilea hasta Jerusalén y que le ayudaron a financiar su ministerio. Vamos a ver qué nos dice Marcos 15, 40-41. Bueno, ¿sí lo tienes, hija? Un momentito porque Marcos 15, 40 y 41, y dice: también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Y esto mismo lo encontramos en Lucas 8 del 1 al 3, en Lucas 10 del 38 al 42. Vemos cómo las mujeres influyeron en el ministerio de Jesús. Las mujeres fueron las que se quedaron al pie de la cruz hasta el final y fueron las primeras en llegar a la tumba. ¿Se da cuenta que no fueron los hombres? En la cruz del Calvario, los que seguían a Jesús, esos 12 apóstoles, que le seguían, que estuvieron disfrutando horas con él, fueron los primeros que huyeron. Y las mujeres que le seguían, porque esto es algo interesante, siempre se resalta a los hombres y lo que hacían, y lo que hacían las mujeres se menciona así como muy vago. Sí estaban las mujeres, pero no hacían nada. Pero cuando empezamos a ver estos detalles, cómo las mujeres influyeron en la vida de Jesús, nos damos cuenta que Dios también tiene interés en el ministerio de las mujeres. ¿Sabe que el ministerio de las mujeres mueve a la iglesia? ¿Que impacta más el trabajo de las mujeres que el de los hombres? Los hombres somos la mano fuerte, la mano trabajadora. Pero ese trabajo de las mujeres que muchas veces no se nota es la que da más resultados, hermanos. Fíjese, después de la resurrección, Jesús apareció primero ¿a quién? ¿A los apóstoles o a las mujeres? A las mujeres. Y les dio la tarea de esparcir las buenas nuevas a los discípulos. Y aquí cuando habla de los discípulos, vamos a ver Mateo 28, 7. Vamos a leerlo. Bueno, vamos a esperarnos. Dice así, en el 28:7, id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. ¿A quién le dio esta comisión? A las mujeres. ¿Se da cuenta? Y a veces nosotros pasamos por alto estos detalles donde las mujeres juegan un papel importante en la misión de la iglesia. Fíjese, esta nueva libertad y nuevo papel de las mujeres encontrado en Cristo está claro, también en los escritos de la iglesia primitiva. No solamente en la vida de la vida de Jesús, las mujeres jugaron un papel importante, sino también en los primeros cristianos, las mujeres tenían un papel importante. Fíjese, en el libro de Hechos menciona frecuentemente la presencia y la actividad de las mujeres en la fundación de la iglesia. ¿Escuchó lo que dije? En la fundación de la iglesia.
Cuando se empezaba a formar la iglesia, las mujeres son las que jugaban un papel muy importante. Desde la oración del aposento alto en Hechos 1:14, vemos cómo ahí estaban presentes. En la persecución de Saulo en el capítulo 8:3, vemos cómo las mujeres seguían ahí. Amén. Fíjese cómo dice el 8:3. Y dice, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba ¿a quiénes? A hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Sí? Muchas veces, fíjese por ejemplo, cuando se les da de comer en el desierto a estos hombres con los 5 peces y los panes, ¿a quién se menciona? A los hombres, ¿no? Primero dice que eran 3,000 y luego 5,000. Y vemos que solamente menciona a los hombres. Pero si nosotros hacemos un cálculo, no eran 3,000 y no eran 5,000, porque también lo seguían las mujeres y los niños. Pero siempre se le ha dado ese lugar especial al hombre, pero la mujer siempre ha estado presente. Bueno, fíjese, hasta cuando se reciben a los griegos, las mujeres estuvieron presentes. Esto lo vemos en Hechos 17:12. Gloria a Dios. Y dice, así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos ¿qué? Entonces, ¿quién eran más? ¿Hombres o mujeres? Porque dice, así que creyeron muchos de ellos, mujeres griegas de distinción y no ¿qué? ¿Quiénes eran más? Las mujeres. Entonces las mujeres estuvieron involucradas. Aún de mayor importancia es la frase de Joel 2:28-32. Pónmela por favor. Ya está ahí. Y dice, vamos a leerlo todos juntos. ¿Cómo dice? Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos. ¿Y quiénes? Y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. ¿Sí? Hasta el 32. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual habrá llamado. Y aquí fíjese, cuando dice y todos invocarán, no solamente hace distinción de quién, de los varones, sino es de todos. Está hablando en general, está incluyendo a los hombres y las mujeres. Pero este texto, esta profecía, se usa en Hechos 2:17-21. Vamos a leerla para que comprobemos esto. Y dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu ¿sobre qué? Sobre toda carne. Y aquí cuando habla de sobre toda carne, se refiere al ser humano. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y sigue el texto, hermanos. ¿Sí? Entonces, Lucas usa la profecía de Joel para explicar el derramamiento del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. Y lo hermoso de todo esto, hermanos, y esta es la invitación en esta tarde, es que las mujeres siempre están en el pensamiento de Dios. ¿Sí? A veces usted se ha sentido como yo no tengo un lugar, o qué es lo que yo puedo hacer, en qué podría servir en la iglesia. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Pues el Señor le dice en esta tarde que usted tiene un lugar especial en el servicio.
Sí, fíjese, con este evento se cumplió la promesa de que Dios derramaría su espíritu para hijos e hijas para que hijos e hijas pudieran profetizar. ¿Sí? Uno más, en la iglesia de Filipos, adivine quién fue que fundó la iglesia. ¿Un hombre o una mujer? Fue una mujer. Fue Lidia. ¿Sí? Lidia. Y ahorita que menciona Damaris era una filósofa que estaba en el Areópago, ¿sí? Y esto es algo interesante, que las mujeres en el tiempo de Pablo también tenían un lugar y se les reconocía dentro de la iglesia, ¿sí? Ahora, obviamente desempeñó un papel importante en el crecimiento de esta iglesia, y hay otras, las 4 hijas profetizas de Felipe, que son mencionadas en Hechos 21:9, ¿sí? Son otro ejemplo del ministerio del Espíritu Santo a través de las mujeres. Ahora, quiero hacer un paréntesis, y yo quiero que piense en eso un poquito. ¿Qué conlleva el que usted tenga un ministerio en la iglesia? No es solamente el decir, yo quiero cantar, yo quiero predicar, yo quiero ir a evangelizar, yo quiero tomar un lugar y participar en la iglesia. Porque eso es bonito, ¿verdad? Pero ¿qué conlleva el tomar un lugar? Y esto no es solamente para las mujeres, sino también para cada uno de los que estamos aquí como varones. ¿No ha pensado en que Dios tiene un llamado para usted? ¿No ha pensado que Dios quiere usar su vida? El que nosotros estemos predicando acerca del cuerpo de Cristo, que estemos predicando que cada uno de nosotros tiene un llamado, tiene que ver con que Dios quiere usar nuestra vida. Ahora vuelvo a preguntar, ¿qué implica el que usted tenga un ministerio en la iglesia? ¿Sabe qué implica? Compromiso. Esto es algo importante, hermanos, porque a veces pensamos que tomar un lugar o tomar un cargo es bien bonito, ¿no? Que digan el líder de alabanza, que digan el pastor. Pero ¿qué está haciendo el pastor? ¿Qué está haciendo el líder de alabanza? ¿Qué está haciendo el líder de mujeres? A veces nosotros pensamos que solamente es el cargo, el nombre, el título, y que eso nos da un estatus. Pero algo que en esta tarde Dios quiere dejar en nuestros corazones, sí, Dios tiene un llamado, y puedo seguir hablándoles y mostrándoles cómo delante de Dios todos somos iguales. Fíjese, en Gálatas 3:28 dice así: no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Ya no hay diferencia delante de Dios. Pero lo que Dios quiere dejarnos en esta tarde, hermanos, es que tenemos un llamado y que tenemos que adquirir compromiso, hermanos. No es solamente decir, sí, ahora lo hago, y empiezas con muchas ganas y a las 2-3 semanas dices, ya no puedo. O ya salió que tienes que ir a visitar a fulanito. O has dicho, es que ya me cansé, necesito un día de descanso. No sé si me estoy explicando. A veces nuestras fuerzas se agotan. A veces nuestro ánimo decae. A veces nos sentimos como que ya no podemos seguir adelante. Pero Dios promete estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Y algo que usted tiene que aprender y que yo quiero que se lleve en esta tarde, hermano y hermana, es que no es en sus fuerzas. El servir a Dios no es en nuestras fuerzas, son en las fuerzas de Dios. Él es el que nos va a dar su palabra, Él es el que nos va a dar la fortaleza para hacer el trabajo. A veces nosotros pensamos que se nos acaba el tiempo de servir, que llegamos a un tiempo en el cual nosotros tenemos que dejar que otros hagan el trabajo. ¿Usted cree que ese fue el pensamiento de Pablo?
¿Usted cree que ese fue el pensamiento de mujeres como Priscila y su esposo Aquila? Fíjense, esto es algo interesante, hermanos, porque Priscila y Aquila eran un matrimonio que trabajaban en la iglesia, pero ¿sabe quién era la que iba adelante? Priscila. Por eso es el saludo así, porque si no hubiera dicho, y incluso en algunas versiones se ha cambiado, y han puesto primero a Aquila como el varón y a Priscila después, pero en la Reina Valera y en muchas versiones nos vamos a encontrar que el primer saludo es para Priscila y después Aquila. ¿Y sabe cómo es ese ministerio? El varón estaba con ella, y el varón a lo mejor no era el que predicaba, pero sí el que la llevaba a predicar. A lo mejor el varón no era el que enseñaba, pero estaba ahí con su mujer apoyándola para que ella lo pudiera hacer. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, a lo mejor usted diga, yo no puedo servir al Señor, pero el Señor te está diciendo, yo te voy a capacitar, te voy a dar los instrumentos para que tú lo puedas hacer. ¿Sí? Puedo mencionarles, por ejemplo, en Romanos 6:3, habla acerca de Priscila y Aquila, pero también vemos que ellos jugaron un papel muy importante en Apolo. Apolo era un predicador efusivo, usado por Dios, pero que necesitaba ser enseñado, y los que tomaron parte fue Priscila y Aquila. Y en Hechos 18:26 podemos ver que Pablo saluda no solamente a los apóstoles o a los discípulos, sino que saluda a las mujeres también. Y dice en Hechos 18:26, María, Trifena, Trifosa, Pérsida, que fueron mujeres que Pablo describió como personas que obraron mucho en el trabajo del Señor. En Romanos 16:7 se refiere a una mujer, Junia, y era una apóstola. Sí, esto es algo fuerte, hermanos, y ahorita se los voy a explicar. Leemos Junias, es nombre de hombre, ¿sí? Y Junia es nombre de mujer. Entonces, algo que quisieron hacer es, los traductores, en vez de poner Junia, poner Junias. Pero cuando aparece Junia, vemos que este nombre de mujer jugó algo muy importante, hermanos, en el desarrollo de la iglesia. Y cuando hablamos de apóstola, se oye muy fuerte, porque decimos, ¿cómo? ¿Cómo que hubo una mujer apóstola? ¿Sí? Pero déjame decirte que en las traducciones se encuentra esa evidencia, hermanos, de que en vez de que fuera hombre, era una mujer. ¿Sí? Entonces, ¿a dónde los quiero llevar? A que Dios nos va a dar el lugar a donde nosotros mejor vamos a servir. ¿Sí? Hoy en algunos lugares se habla que las mujeres no pueden pastorear, ¿sí? Y en otros se les da la oportunidad de que las mujeres pastoreen. Pero algo que yo les puedo decir por mi experiencia es que Dios no pone, la gente no pone a quien quiera, sino Dios pone a quien Él quiera. El llamado no lo hace el instituto, no lo hace el que usted estudie, el llamado lo hace Dios. Entonces, ¿a dónde le quiero llevar en esta tarde, hermanos? A que Dios le está llamando a que trabaje, a que tome el lugar que le corresponde, a que no deje pasar más tiempo. Si se ha cansado, si se ha desanimado, nuevamente tome fuerzas en el Señor. Porque cuando es del Señor, escuche lo que le voy a decir, cuando el llamado es de parte del Señor, y aunque el pastor se oponga o el líder se oponga a que usted trabaje, Dios le va a dar las herramientas y le va a dar el lugar para que usted se desarrolle. ¿Sí me está entendiendo? Fíjese, en Filipenses 4, 2 y 3 habla de otras dos mujeres, Evodia y Sintique. Dice Pablo que combatieron juntamente con él en el Evangelio.
Hace unos días estudiábamos en el discipulado la vida de Pablo. ¿Y cuánto sufrió Pablo? ¿Y cuántos pesares tuvo que vivir Pablo? Y muchos de nosotros mencionamos la vida de Pablo como el héroe, y muchos incluso se atreven a decir, yo quisiera ser como Pablo. Pero cuando se enteran por todos los sacrificios que tuvo que pasar Pablo, entonces se quedan pensando. Y en la clase aprendíamos algo, que lo que a nosotros nos tocó vivir, lo que estamos viviendo en Cristo Jesús, no se compara en nada al sacrificio de los primeros cristianos. Y que hoy tenemos todas las cosas tan fácil para servir al Señor, que solo depende de nosotros. Y a lo mejor se escuche fuerte lo que voy a decir, pero quiero decirle, no sea flojo. A Dios no le agrada la gente floja. Dios está buscando gente que esté ocupada, que sea trabajadora, y que en medio de eso tenga tiempo para dedicarle tiempo a Él. ¿Cómo ve? Yo le hago esta invitación en esta tarde para que usted nuevamente tome fuerzas y tome esa visión que Dios ha puesto en su corazón. En los primeros cristianos la iglesia no era como esto, hermanos. La iglesia era en las casas. Y la invitación que yo le quiero hacer en esta tarde es: póngase a trabajar. A lo mejor no le han dado oportunidad para predicar, no le han dado un lugar para que usted sirva, pero si usted tiene ese llamado, predique en su casa, predíquele a sus vecinos. ¿Sí? El predicar no solamente es ir y decirle que recibe a Cristo, no es solamente traerlo una o dos veces a la iglesia. El predicar y traer a esa gente a los pies de Cristo es dedicarle tiempo cada semana. El poderles dar el mensaje y enseñarle lo que Cristo tiene para ellos. No sé si me estoy explicando. Hoy el mensaje es para las mujeres. Y algo que destaca en las mujeres es que las mujeres tienen hijos. Y a lo mejor algunos de los que están aquí, pues ya están realizadas porque ya son mamás, porque ya tienen hijos, y a lo mejor no tienen uno, sino tienen 3, 4, 5. Pero el punto es, ¿y cuántos hijos espirituales tienes? ¿A quién está a tu lado? ¿A quién estás ministrando? ¿A quién le dedicas tiempo? Hace unos días mi hija me decía, oye papá, vamos a pasar tiempo de padre e hija. Y esas palabras tocaron mi corazón, hermanos. Porque a lo mejor podré estar todo el día con mi hija, pero no le he dedicado un tiempo exclusivo en el cual nosotros podamos pasar ese tiempo de padre e hija. Ahora, si con nuestros hijos no lo hacemos, con los hijos espirituales menos. Por eso es la invitación en esta tarde, hermanas. En el ministerio de Jesús estuvieron presentes las mujeres, y no solamente acompañándolo. Y a lo mejor la visión de algunos es que las mujeres le lavaban la ropa, le preparaban la comida, y dice la palabra de Dios que algunas aportaban económicamente, pero no solamente económicamente, no solamente en los cuidados de Jesús. Cuando dice que participaban en la vida de Jesús, es que también oraban, echaban fuera demonios, también ministraban a la gente que seguía a Jesús. Entonces el llamado es para todos, hermanos, pero en especial en esta tarde la invitación se las hago a ustedes, mujeres. Yo no sé cómo están trabajando en su casa, yo no sé cómo están haciendo las cosas para que un día su familia también las acompañe, pero a donde los quiero llevar con esto de mi hija es que esto, ¿sabe a qué me motivó? A que empecemos a leer el libro de Salmos. Y mi hija apenas está aprendiendo a leer, pero ese tiempo que le dedico en la noche, ya cuando nos acostamos, ha sido un tiempo especial. ¿Por qué? Porque esto a mi hija la está formando en el camino del Señor. Yo les invito
a que dediquen un tiempo primeramente a su familia. Cuando el Señor nos invita a ir y predicar el Evangelio a toda criatura, primeramente a Jerusalén, después a Samaria y después al fin del mundo, nos da un proceso, hermanos. ¿Cómo queremos que tengamos hijos espirituales si los que tenemos al lado no los hemos hecho nuestros hijos espirituales? ¿Cómo el día de mañana nuestros hijos van a saber cómo orar y pedirle al Señor cuando tengan una necesidad? ¿Cómo nuestros hijos van a saber a quién acercarse si nosotros nunca estuvimos para mostrarles el camino? Cuando dice la palabra del Señor, instruye al niño en su camino para que cuando sea grande no se aleje. Entonces, ¿se está dando cuenta, mujer, que Dios tiene una responsabilidad con usted? Se está dando cuenta que no solamente es tener hijos y decir yo tengo 2 o 3, sino que Dios le está dando algo muy hermoso, que el día de mañana Dios va a querer que se lo entregue. Y aquí hay algunas mujeres y varones que ya tienen hijos grandes. ¿Qué vamos a hacer? A lo mejor ya, digamos, ya están grandes, pero ¿por qué no se ha atrevido a decirle a su hijo, vamos a orar? Mira, hijo, leí este versículo y este versículo me está ministrando y quiero compartírtelo a ti. ¿Y saben por qué? Porque somos flojos. Porque no leemos la palabra del Señor. Porque estamos llenos de televisión y de lo que vemos día a día que de la palabra del Señor. Entonces, yo les estoy invitando, hermanos, en esta tarde, a que seamos como estas mujeres. Mujeres que a lo mejor no se dice mucho de ellas. Porque, por ejemplo, un simple saludo, diríamos que... Pero en ese simple saludo hay muchas cosas atrás. Se les menciona porque estaban haciendo algo importante, hermanos. Yo quisiera que un día así se mencionara mi nombre. ¿No le gustaría a usted, hermana y hermano, que dijeran, José Luis, lo saludamos al siervo que estuvo trabajando? Patricia, gracias por la labor que estuviste haciendo, porque estuviste a mi lado, así como Pablo saludaba a estas mujeres. Este es el tiempo, hermanos. Tenemos muchos proyectos, tenemos muchos planes para este lugar, pero de nada sirven esos proyectos y esos planes si no nos ponemos a trabajar. ¿Cómo ve? Fíjese, generalmente cuando las personas se oponen a que las mujeres estén en el ministerio, su oposición se basa en el punto de vista acerca del ministerio. Particularmente si el sacerdocio del Antiguo Testamento es tomado como el modelo del ministerio, las mujeres nunca serían aceptadas como pastores o como líderes, debido a que los sacerdotes en el Antiguo Testamento eran hombres y además solamente levitas, un grupo exclusivo. Pero Jesús vino a romper eso, hermanos. Jesús vino a romper todos esos paradigmas y a mostrar el camino correcto. Porque Él no vino a romper la ley, Él vino a cumplir la ley. Pero en el orden de Dios, las cosas son como Jesús las enseñó. Entonces, hermanos, esta es la invitación para cada uno de nosotros. ¿Siente que ya hizo mucho? ¿Siente que ya dio todo lo que tenía que dar? ¿O siente que la labor que usted hace es suficiente? ¿Qué piensa? ¿Siente que ya? Este es el momento para que cada uno de nosotros nos desafiemos y anhelemos ese llamado del Señor en nuestras vidas. Este es el momento para que dejemos nuestra flojera y tomemos el lugar que Dios nos ha dado ya desde hace mucho tiempo. Este es el momento para que empecemos a vivir como hijos e hijas de Dios.
y que demos testimonio de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Hace un tiempo les predicaba y les decía, el que ha recibido a Cristo Jesús como su Salvador no puede ser la misma persona. El que ha sido tocado, el que ha tenido un encuentro con Jesús, no puede ser la misma persona. Y si usted, al paso de los años, porque déjeme decirle que muchos ya tenemos años en el camino del Señor, no ha visto un cambio, no ha visto una diferencia en su vida, entonces eso me lleva a pensar que realmente no ha habido una conversión en su vida. Porque el que está en Cristo Jesús es transformado. Y cuando hablamos de esa transformación en la vida de cada uno de nosotros, eso nos lleva a cosas nuevas, a cosas nuevas. Hemos hablado mucho acerca del barro en manos del alfarero, que cuando construye una vasija y esa vasija no es perfecta, la vuelve a romper para volverla a hacer de nuevo. Pero esto ha tocado mi corazón, hermanos. Cuando Dios quiere transformar la vida de uno para hacer algo nuevo, no la rompe y la trata de pegar. Para hacer una vasija nueva, ¿sabe qué se necesita? Moler, pulverizar ese barro de tal manera que solamente quede polvo. ¿Sí me estoy explicando? No se trata solamente de romper y volver a pegar. No, se trata de que Dios rompa y muela y pulverice esa vida para que la pueda volver a construir. Eso es transformar, hermanos. Algo que no servía en algo que es útil. Algo que ya no se podía rescatar, Dios en su gran poder y misericordia nos saca de donde estamos para hacer algo nuevo. Y eso algo nuevo es para que sea útil. ¿Y sabe qué es lo interesante? Que el ejemplo que Dios nos da de una vasija no es solamente para que sea un adorno. ¿Para qué compra usted un plato? ¿Para ponerlo ahí nada más y que se empolve? ¿O para echarle sus frijolitos, su arroz, su carnita con chile? No sé si me estoy explicando. Para eso usamos los platos, para eso usamos los vasos, para que nos den un uso. Y cuando Dios toma el ejemplo de esa vasija es, yo te quiero usar, yo quiero usar tu vida. Ahora la pregunta es, ¿usted quiere que Dios use su vida? Entonces este es el momento, mujeres, varones que estamos aquí reunidos, para que nos pongamos a trabajar. Dejémonos de pretextos, dejémonos de excusas y empecemos a hacer algo en la obra del Señor. Este es el tiempo, hermanos, para que nosotros empecemos a trabajar en el camino del Señor. Mientras que hay algunos paralelos entre el sacerdocio del Antiguo Testamento y el ministerio cristiano, el primero no es un modelo para el segundo. Como protestantes no tenemos sacerdotes. En vez de esto reclamamos el sacerdocio de los creyentes. Esto lo dice Pedro, que nos ha llamado, ¿qué? Nación santa. ¿Qué más? Real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El sacerdocio de todos los creyentes debería requerir que haya mujeres en el ministerio. El enfoque en pasajes como Efesios 4:12, pónmelo por favor, hija, correctamente enfatizan que el ministerio es el deber de toda la iglesia y no solamente del pastor o el líder. La distinción del valor, la santidad y el privilegio entre el pastorado y el liderazgo debería de ser rechazado. El ministerio de las mujeres es una forma de enfatizar el ministerio de toda la iglesia. ¿Y Efesios, ya lo tienes? Gloria a Dios. 4:12.
Dice, a fin de perfeccionar, ¿a quiénes? A los santos para la obra del ministerio, para la edificación ¿de qué? Ahora, cuando dice todos, ¿está excluyendo a las mujeres? Cuando dice todos, somos todos los que estamos aquí. No excluye a las mujeres, hermanas. Varones, no dejemos que otro tome nuestro lugar. Dios nos ha dado algo. Hoy les prediqué a las mujeres, pero hoy les quiero dejar a ustedes. Dios ha puesto algo en tu corazón. ¿Has sentido esa espinita o ese deseo por querer hacer algo en la casa del Señor? Si es así, es porque Dios te está llamando a que le sirvas. Este es el tiempo para que nos levantemos como el cuerpo de Cristo. Este es el tiempo para que cada uno ocupe el lugar que le corresponde, hermanos. Queremos ver una iglesia creciente, una iglesia sana, una iglesia que permanece en la doctrina del Señor. Esto no es de uno solo, es de todos. Yo les invito en esta tarde, hermanas y hermanos, a que nos levantemos en el nombre de Jesús y tomemos lo que es de nosotros. Amén. Póngase de pie y vamos a darle gracias al Señor. Aquí está tu iglesia delante de ti, Señor. Hay muchas cosas que nos cuesta trabajo discernir y entender, pero hoy queremos tomar el lugar que tú nos has dado. A lo mejor algunos apenas están caminando, Señor, pero si tú estás poniendo eso en su corazón, servirte y hacer algo por tu obra, es el llamado, Señor. Obra en estas vidas, obra en estos corazones, Señor. Trae madurez, trae compromiso, Señor, a cada una de nuestras vidas, porque muchos pudiendo hacer más, nos conformamos con lo que estamos haciendo. Muchos pudiendo hacer más, nos conformamos con estar en nuestra casita, sentaditos, acostados, viendo la televisión. Obra, Señor, en la vida de tu iglesia. Este es el tiempo, Señor. Tú no nos das un límite de tiempo para trabajar. Tú nos has llamado a trabajar hasta que tú vengas por cada uno de nosotros. Señor, si a algunos se le han acabado las fuerzas, si alguno se siente cansado, Señor, si alguno se siente desanimado, trata con él, toca su vida, Señor. Si alguno no ha podido dejar su manera de vivir pecaminosa, trata con él, Señor. No podemos vivir una vida a medias, no podemos vivir una vida sin hacer lo que nos toca hacer a cada uno de nosotros. Obra, Señor, en tu iglesia. Hemos anhelado un lugar hermoso donde adorarte, pero lo más importante es que nuestra vida sea el templo donde tú mores, Señor. Lo más importante es que cumplamos con tus mandamientos. Y tú nos llamas a predicar, tú nos llamas a servir, Señor. Obra, por favor, en la vida de tu iglesia. Este es el tiempo para que tu llamado se haga vivo en cada uno de nosotros, Señor. Quita todo cansancio, toda flojera, toda indiferencia, Señor. Quítala, por favor, y haznos hombres y mujeres esforzados, llenos de ti, llenos de tu presencia. Por favor, Señor Jesús, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Pueden tomar su lugar. Aleluya.